Hola, ¿cómo están? Demasiado satisfactorio. Aunque tengo que confesar, me siento culpable. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Mua! ¡Ay, qué chiste tan lindo! El día de hoy tenemos mucho por hacer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy tengo mucho por hacer y es que tengo a los dos niños en casa. Por estos días las cosas han estado un poco locas por aquí. Hemos pasado mucho tiempo en familia, me he dedicado mucho a mis hijos y la casa se ha descuidado por completo. Así que hoy tengo mucho que hacer aquí en la casa, varios proyectos. Por lo general no me gusta dedicarme a la casa los días que tengo a los dos niños, pero hoy me tocó y eso está bien. Hoy planeo hacer todo lo que hago para reiniciar mi semana, una rutina del día reset, un día donde me dedico más de lleno a la casa, a terminar los pendientes de la semana y así poder empezar la semana como debe ser. Tengo un poco de limpieza profunda por hacer, la compra semanal de comida, lavar algunas frutas y verduras. Generalmente hago esa rutina del día reinicio los lunes, pero bueno, no importa el día que sea, si es lunes, martes. En esta semana por obvias razones no lo pude hacer al inicio de la semana, pero no importa, aquí estamos. Sea el día que sea, lunes, martes, domingo, sábado, en fin. Lo importante es hacerlo, eso me da muchísima paz mental para poder respirar, saber que ya todo esto está fuera de mi camino. Y se me olvidaba, además este video es súper especial porque vamos a poner el arbolito en la habitación de Sofía. Le conseguí un arbolito solo para ella. También quiero limpiar y decorar su baño. En fin, de verdad que este video tiene de todo. Tenemos un día completamente lleno y estoy bien feliz de que me acompañes, de que pasemos este día juntos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es desempacar la compra del mercado. Esta semana lo voy a hacer todo por internet. Anoche me dediqué a hacer eso en el computador, me demoré un rato, me tomé mi tecito, hice la tarea y ya esta mañana nos despertamos con todas las compras en la puerta de la entrada. Gracias a Dios por este servicio, de verdad, sobre todo estas semanas que han estado tan ocupadas. Sería muy difícil para mí ir de compras, pero bueno, ya tenemos todas las compras para ser desempacadas. Quiero organizar mi comida, lavar algunas frutas y verduras. Esto es lo primero de mi lista, así que bueno, empecemos de una vez. ¿Sí, mi amor? ¡Wow! Vamos a ver qué tan productiva puedo ser con los dos niños en la casa. Deséenme mucha suerte el día de hoy. Sofi, ¿me vas a ayudar a desempacar las compras del mercado? Pues... Esperen, pausa número 20.000 del día. Y bueno, por aquí les muestro rápidamente las compras de esta semana. Empezando con las frutas y los vegetales. Tengo alberjas, estas son vainitas o habichuelas, le decimos en Colombia. Y también tengo brócoli. Estos los compro de una vez congelados. Y algo que me está ayudando muchísimo por estos días es comprar los vegetales congelados de una vez. Obviamente puedo comprar los vegetales frescos y congelarlos yo sola, pero de una vez aprovecho que estos empaques vienen diseñados para el congelador. Lo que mejor funciona con mi hija para que se coma sus vegetales es hacerlos lo más simple posible. Los hago en la sartén con un poco de mantequilla y sal. Y por estos días, así es que se come sus vegetales, de pronto te pueda servir. De frutas compré bananas, arándanos. Las ventajas de comprar por internet, terminé ordenando doble. Tenemos arándanos de sobra para esta semana. Tengo una cebolla que voy a necesitar para una receta que hago pronto.
Tengo salmoncito. Una vez a la semana consumimos salmón. Tengo mi granola, que no puede faltar, uno de mis desayunos favoritos. Tengo arroz. Este arroz me encanta. Es arroz integral y viene con quinoa. También le compré peras. Esas están un poco pequeñas. Me sorprendieron lo pequeñas que están. Miren esto. Compré tortillas. Si vives aquí en Texas, estas son las mejores tortillas del mundo entero. También compré pan. Este es el pan que me encanta, que me fascina. Esta es la marca Dave's Killer Bread. Lo amo. Compré lentejas, se me antoja demasiado hacer una sopita de lentejas pronto. La receta pide tomates picados y una vez los compré enlatados para facilitarme la vida, ya que tengo tanto por hacer el día de hoy. También compré caldo de pollo. Este es el caldo que queda cuando se cocina el pollo, no ese caldo artificial en polvo. Ese no me gusta, sino de una vez el natural. De lácteos compré leche, mitad crema y mitad leche. Esto es lo que le pongo a mi café. Compré queso crema, a mi hija le encanta el queso crema. También le compré su queso desmenuzado. Compré estos panes que me hacían falta para hacer hot dogs o perros calientes. Y compré estos nachitos o chips que hacían falta para recibir a mis invitados. A mi hija le compré su cereal. Este es su cereal favorito en todo el mundo. Me encanta esta marca, es un poco más limpia que las otras marcas. Los ingredientes son un poco más naturales que los otros cereales. También le compré su yogur para los snacks de la escuela. Y le compré estas barritas de chocolate, a ella le fascinan. Están hechas de avena. Y ya que estamos en tantos eventos sociales, de una vez aproveché y compré esta agua con gas. Esta es con sabor a naranja. Esta marca me encanta. Bueno, por supuesto, los Doritos. Yo de verdad me podría comer todos estos en una sentada, pero no, obviamente no son tan saludables. Así que lo que hago para controlar eso es servirlos en un tazón. De aquí puedo sacar unos 3 o 4 tazones, son grandes, porque está comprobado, si me llevo la bolsa para el sofá, me la termino comiendo toda. Me encantan estos Doritos que son picantes. Soy adicta, no se imaginan, me vuelven loca. ¿Seré la única? Déjenme saber por favor si ustedes también son como yo. Y bueno, lo siguiente en mi lista es organizar todo esto. Por estos días estoy lavando las frutas, como los arándanos, las fresas y frambuesas. Las dejo lavadas y listas, eso me facilita mucho la vida durante la semana. ¿Qué más? Organizar la granola, el cereal, poner todo en sus contenedores respectivos. Manos a la obra. Algo para lo que no he tenido nada de tiempo es para limpiar el refrigerador. Idealmente, antes de poner mi comida cada semana, lo limpio. Para limpiar mi refrigerador me gusta utilizar esta mezcla de mitad vinagre y mitad agua. Hago la mezcla y la pongo en una botella atomizadora. Me encantan especialmente para el refrigerador porque desinfecta. Y pregunta que me hacen muy frecuentemente en mis videos: el olor a vinagre no queda. Sé que huele fuerte, pero no queda. Ese desaparece cuando se seca. Me acostumbré tanto a limpiar con vinagre que ya ni siquiera lo huelo, de verdad. Say something that will make my day. These memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Sí, ya sé. Mi refrigerador odia cuando lo limpio, siempre se queja. Why did she go? Was I supposed to know that she'd leave? Was I naive to think that she'd be the one? Whoa. ¿Saben qué? Se me olvidaron los huevos. Es como una puñalada en el corazón. Los huevos son súper importantes en esta casa. Los comemos de cena, de almuerzo, de desayuno. Los hago en 1000 preparaciones. Los necesitaba bastante. Miren esto. Así de sucia está la tapa del contenedor. Pronto quiero hacer una limpieza profunda de estos contenedores, lavarlos todos con agua y jabón, pero bueno, por ahora me conformo que los puedo desinfectar con vinagre. Yo creo que esta es la parte más importante de limpiar los contenedores, la parte que se toca.
Por ahora te voy a organizar, pero por la noche tú y yo tenemos una cita. Si ya has visto mis videos, seguramente me has escuchado decir, mi gran objetivo con esto de organizar la compra semanal es eliminar lo que más se pueda de cajas, etiquetas. Por ejemplo, para esos snacks que vienen en empaque individual, prefiero sacar el snack y desechar la cajita. Esto ocupa muchísimo espacio y en mi opinión se ve más desorganizado que si solo dejas el producto en sí. Y esta parte, señoras y señores, es una de mis favoritas al organizar. Este cajón del refrigerador donde guardo mis bebidas, de verdad que es una de las cosas más satisfactorias. Si ven a lo que me refiero, es demasiado satisfactorio abrir este cajón y verlo todo así. Ok, ya vamos a terminar con esto de organizar la comida. En este momento estoy revisando a mis hijos. Las cosas están muy calladas por aquí. Es extraño que la casa esté así. Así que me tengo que asegurar que estén bien. Mi bebé, que es súper dormilón, aquí está bien a gusto en su cuna. Ahora reviso a mi hija. Está bien tranquila en su cama y yo sigo corriendo. Ahora voy a continuar lavando mis frutas y verduras. Bueno, el día de hoy solamente voy a lavar estos arándanos que gracias a la mamá que dio clic 2 veces compró 2 cajas que no necesitábamos, pero por suerte nos gustan mucho. Y algo que me está encantando, que me está fascinando últimamente para que duren más, es lavarlos. Pero lavarlos de una manera no muy convencional. Es un poco de trabajo extra, pero se los aseguro vale la pena. Yo antes pensaba que las frutas se dañaban más rápido si las lavabas, pero eso no es verdad. Lo que las daña es la humedad. Si las lavas y las dejas mojadas, no las secas bien, eso es lo que va a hacer que tus frutas se dañen. Al contrario, lavarlas ayuda a retirar las bacterias que pueden causar que se dañen con el tiempo. Y la clave, lo más importante, es secarlas bien. Y aquí es donde entra este amiguito, este amigo de acá, porque esto me está durando hasta por 2 semanas, 2 semanas y media, intactos y sin dañarse. Y esta es una cosa de esas que da vueltas para lavar las ensaladas, pero puedes utilizarlo para lavar lo que tú quieras, frutas, verduras. Y el truco está en lavar muy bien los vegetales. Yo lo hago con vinagre. Eso retira la mayor cantidad de agua posible, haciendo que las frutas queden sequitas. Así que bueno, vénganse para acá, arándanos, que les voy a dar un buen baño con vinagre. Never felt tomorrow closing this faster. Guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. Miren todo el agua que quedaría si no hiciera este proceso. Esto es lo que daña las frutas. Y listo, así quedan mis arándanos para el resto de la semana. No sé si sea por este contenedor. Tiene estos agujeros que permiten que circule el aire adentro. No sé si sea por este contenedor, pero sí he notado que duran mucho más. Este también lo recomiendo bastante. Tener esto de la compra de la semana ya limpio, desempacado, en su lugar. Saber que pude limpiar mi refrigerador. Saber que mis arándanos están listos para comerlos. Todo eso de verdad que se va sintiendo muy pero muy bien. Como que me quito un gran peso de los hombros. Y bueno, seguimos con la lista de pendientes. Mis niños aún siguen en sus habitaciones, así que tengo que aprovechar este tiempo para trabajar.
Ya ordenamos el mercado por internet, ya limpiamos el refrigerador, ya desempacamos y organizamos la comida, desinfectamos los arándanos. Lo siguiente en mi lista es irme al segundo piso. Tengo unos proyectos de limpieza profunda. El día de hoy me voy a enfocar en limpiar a profundidad el baño de mi hija. Me voy a dedicar a limpiar la habitación de Sofía. Quiero que ella me ayude con esto de la limpieza y podemos poner su arbolito. Qué lindo que ya este año ella entiende todo esto de la Navidad. Así que bueno, voy a reunir todo lo que necesito para limpiar: mi vinagre, mis mezclas de jabón, mis paños de microfibra, una esponjita y nos vamos para el baño de Sofía. Y llego por aquí al baño de Sofía, o bueno, este es el baño de los niños. Estoy bañando a mis dos niños en la tina todas las noches. Esta es la bañerita que utilizo para mi bebé. Lo siento aquí y la lleno con agua y la pongo en la tina donde baño a mi hija también. Pero bueno, llego a correr por aquí, en especial a lavar el inodoro, ya que es un producto muy tóxico. No quiero que mis hijos estén alrededor. Voy a aprovechar que están dormidos. Voy a cerrar la puerta para que no lleguen corriendo. El inodoro lo desinfecto con Clorox y la tina la desinfecto con vinagre. Y aprovecho también para darle una limpiada rápida a sus juguetes. Para el espejo utilizo esta mezcla de alcohol que también hago en casa. Y para el tocador o lavamanos, que está hecho de cuarto, utilizo esta otra mezcla. Este yo creo que es un buen resumen de cómo utilizo mis mezclas acá en la casa. Y bueno, no hablo más, empecemos a limpiar. Este asiento para el inodoro, para que lo usen los niños, es lo máximo, se los recomiendo, lo conseguí en Amazon. Ha hecho toda la diferencia con mi hija. Voy a dejar el link en la descripción del video. Siempre utilicen guantes cuando manejen Clorox. Y si están embarazadas, yo lo hice durante todo mi embarazo, utilicen un cubrebocas. without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Y ya voy corriendo por mi bebé. Sabía que esto de terminarlo todo en un solo día no iba a poder ser. Me va a tocar seguir con mi lista más tarde o mañana. Vamos a ver qué tal. Desde que tengo dos niños eso no pasa. Si sientes que todo lo dejas a medias, que quieres empezar un proyecto pero no lo puedes terminar, si te sientes abrumada con esto de la casa, déjame decirte que yo te entiendo, que estoy contigo. No te preocupes, las cosas van a mejorar. Esto de que estén tan pequeños es temporal, todo esto va a pasar. Algún día tendremos tiempo para hacerlo todo, cuando vayan a la escuela o en fin, cuando estén más grandes, pero se los aseguro, estos días los vamos a extrañar enormemente, así que disfrútalos. Tengo que atesorar estos momentos, así la casa esté patas arriba. Hola mi amor, ¿te despertaste de tu siesta? ¿Dormiste como 3 horas, niño? Te amo. Miren quién decidió unirse a mi desayuno. Son las 10:30 y hasta ahora tengo tiempo de desayunar. Perdón
Perdón. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente día conmigo. Ya en este momento me acabo de hacer mi cafecito, mi desayuno. Hoy es día de escuela, así que en la mañana de hoy tuve que despachar a mi hija, hacerle desayuno, su lunch, prepararla para ir a la escuela. En fin, es un corre-corre. Así que por eso hasta ahora tengo tiempo de desayunar y de tomarme mi cafecito. Y este muñeco se acaba de despertar, le gusta dormir hasta tarde y le voy a dar su fórmula. ¿Tienes hambre? Rudolph, with your eyes so high. A mi bebé le encanta su fórmula. En el video pasado les comenté que le estoy dando fórmula. Ya llevaba 5 meses con lactancia materna exclusiva, aún le estoy dando el pecho. Lo que estoy haciendo es complementar con fórmula por recomendación de mi pediatra, por motivos que siento que se adaptan mejor a nuestro estilo de vida. La lactancia materna es hermosa, pero es agotadora. Con todos estos cambios en nuestro estilo de vida, yo ya me estaba sintiendo muy abrumada. Ya me sentía abrumada con esto de cuidar a mis hijos, con la casa, con las diligencias, con todo lo que tengo que hacer. Ahora imagínense algo más por lo que estar abrumada. Investigué muchísimo sobre fórmulas, sobre marcas, ingredientes, qué es lo recomendado, qué es lo que debería evitar. Hay muchísimos tipos de marcas, es una locura. Me demoré horas y horas leyendo, pero bueno, llegué a la conclusión y me encantó la decisión que hemos tomado. Mi bebé le encanta, le ha caído muy bien a su cuerpo. Obviamente todos los bebés son diferentes y también pueden reaccionar a la fórmula, no pueden hacer buena digestión a ella, pero mi bebé la tomó perfecto y yo quedo tranquila de que él va a estar bien nutrido. Eso me abrumaba muchísimo cuando se llevaban al bebé por algunas horas o me iba yo a hacer diligencias, que le fuera a dar hambre, qué iba a hacer. La verdad que todos estos meses fue alrededor de la leche materna y está bien, es algo maravilloso, pero yo jamás voy a estar en un extremo o en el otro. Siempre me gusta el medio para todo en la vida y siento que esto de alimentarlo mitad fórmula y mitad leche materna es lo máximo, porque tengo lo mejor de los dos mundos. Aunque tengo que confesar, me siento culpable muchas veces. No sé por qué las mamás somos así. Es como si estuviéramos programadas para que cualquier cosa que hagamos nos sintiéramos culpables. ¿O seré yo la única? ¿Seré la única que me siento culpable si, por ejemplo, paso más tiempo con mi hija que con mi hijo? O estoy más tiempo con mi bebé porque él está más pequeño, entonces necesita más tiempo. Dejo a mi hija de lado, a veces le toca hacer muchas de sus actividades solitas y todo eso, y me siento súper culpable. Ahora que le estoy dando fórmula me siento culpable que no le estoy dando leche materna, pero cuando le estoy dando leche materna mi hija está por ahí también jugando, no le puedo dedicar atención, entonces me siento culpable por eso. También me siento culpable los días que a veces mi hija va a la escuela y siento que ella debería estar acá, que no debería estar dedicándome yo a la casa o a otras diligencias. Y cuando estoy con mis hijos y la casa está patas arriba, está sucia, me siento culpable que no les estoy dando una casa limpia. Sí, me siento culpable a veces, pero trato que eso no me abrume. Me recuerdo a mí misma lo felices y saludables que están mis hijos. Me recuerdo a mí misma la bella y hermosa casa que les doy a ellos. Me recuerdo a mí misma la comidita que les hace su mamá con tanto amor. Me recuerdo a mí misma todo lo maravilloso que hago por mis hijos y se me pasa. Sé que hay madres que harán mucho más que yo, otras madres harán menos que yo, y ¿saben qué? No importa. Lo más importante es el amor que le des a tus hijos. ¿Están tus hijos felices y sanos? ¿Se sienten amados? Eso es lo que importa. Siento que cada vez que me siento acá a hablar con ustedes es una terapia para mí, me ayudan muchísimo. Así que muchísimas gracias por escucharme. Quiero que sepas que no estás sola en esto, yo estoy contigo. Yo también tengo esos sentimientos, a veces tengo días malos, días en los que nada me sale bien. Eso es totalmente normal, recuerda que todo esto es temporal. Lo que queda para siempre son las memorias, los recuerdos que tenemos con nuestros hijos. Eso sí queda para siempre. Hasta el día en que me muera lo voy a tener en mi mente y eso es lo que trato de recordarme todos los días. Y bueno, en fin, a lo que vinimos, hora de seguir trabajando. La noche de ayer no pude terminar esta lista porque terminé cansada luego de la cena. Lo único que hice fue sentarme en el sofá, extender mis pies. Los tenía muy cansados de estar todo el día con los niños en la casa, en diligencias. Me puse a ver mis videos de YouTube. Yo amo ver YouTube al final del día. Me disfruté mis Doritos. Estaban deliciosos y todavía me quedan para otras noches. Y además mi esposo, que llegó súper tarde de trabajar, me trajo donuts.
Así que nos comimos un antojito y nada, me fui a dormir. Aquí en mi lista tengo esto de poner el arbolito, ya lo hicimos ayer. Su arbolito quedó muy lindo, perfectamente para ella. Lo pusimos a su gusto, como ella quería. También decoramos la ventana y el espejo como ella quería, a su gusto. Pero hoy tengo que seguir con la limpieza de su habitación y también tengo que seguir con la limpieza de su baño. Nada más pude desinfectar el inodoro, así que nos falta el resto del baño. Yo respiro, me termino mi cafecito y seguimos con la lista. A ver si la terminamos el día de hoy. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. If you can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Para la tina, los juguetes de la tina y también esta bañerita donde baño a mi bebé, utilizo vinagre y una esponja. Este amiguito de aquí lo utilizo solamente para los baños, para duchas y lavamanos. Una esponja húmeda y el vinagre para mí son más que suficientes. Y me encanta que el vinagre es desinfectante, así que el combo perfecto para limpiar y desinfectar a la vez. También si tienes esa necesidad de ver espuma, puedes agregar un poco de detergente para ropa o jabón líquido para plato, unas gotitas. Funciona muy bien para lavar baños también. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Can't you? Tina desinfectada, inodoro y asiento desinfectado, tocador y lavamanos limpio. Y así es como queda este espejo. Todos estos stickers los pegamos ayer justo antes de la cena. Decoramos su arbolito y también decoramos su baño. Yo le ayudé un poco a hacer el arco, pero ella decoró esta parte de acá. Y tengo una sorpresa que no se la he mostrado. Miren lo que le voy a poner a su jabón. Se va a sorprender mucho cuando vea este Santa Claus de su dispensador. Y listo, así queda su baño vestido de Navidad. Y bueno, del baño pasamos a la habitación de mi hija, lo que me lleva a lo siguiente en mi lista. Voy a recoger un poco las cosas por aquí. Hoy salimos a la carrera en la mañana para llegar a tiempo a la escuela, así que lo único que tengo que hacer es recoger el desorden, aspirar. Y déjenme les doy un tour. Así quedó su arbolito. Esas estrellitas las hicimos a mano mi hija y yo. En la tienda del dólar venden estas estrellitas de madera y lo único que hicimos fue pintarlas juntas, y con un poco de silicona les puse estos hilitos para poderlos colgar en el árbol. Me hubiera gustado que el árbol fuera un poco más alto, está muy pequeño. Aún no me acostumbro a esto de medir con pies. En fin, pensé que el arbolito era más grande, pero bueno, por suerte lo pudimos poner en esta caja. Es una canasta y quedó aún mucho mejor porque se ve como una montaña de nieve y luego sale su arbolito. También le pusimos estos pompones que tenía de otros años. Ella lo puso a su gusto, lo hizo a su gusto, y eso es lo importante, esa es su habitación y su baño. Y lo importante es que le guste a ella, que ella se sienta feliz, que ella se sienta como la protagonista. Lo hizo a su gusto, de la manera que quería. Y al igual que los stickers del baño, pusimos estos stickers acá. Están hechos en alto relieve y se ven bien bonitos para la ventana de su habitación.
También los puso a su gusto como ella quería. Ella fue la diseñadora y yo simplemente fui la ayudante. Así que bueno, manos a la obra a terminar la rutina de limpieza por acá. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. Then it's for the better that you are not with me. That's why I want you, because you see I write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy if I, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else. Cama en orden, juguetes en su lugar, alfombra aspirada, arbolito puesto, decoraciones de Navidad en la ventana. Ok, estoy hablando suavecito porque mi bebé está dormido y no lo quiero despertar. Aún me quedan un par de cosas por hacer. Llego a la lavandería porque voy a lavar mis paños de microfibra. Ups. Por aquí los tengo todos, los tengo bien mugrosos. Para no malgastar el uso de la lavadora, espero a que todos se me ensucien y luego sí los lavo en la lavadora. Los lavo con media taza de vinagre y el detergente normal. Y si tienen algún olor fuerte, los lavo con bicarbonato de sodio también. El vinagre lo pongo en el compartimento donde va el suavizante. Detergente y suavizante aquí. Vinagre destilado blanco, el mismo de las ensaladas, es el que utilizo yo. Ups. A mi máquina le voy a poner esta función de dejar remojando. Eso los deja en el detergente un poco más. Si los quiero desinfectar, los lavo en agua hirviendo. Y listo, yo creo que con esto concluyo todo lo que tenía que hacer en mi lista para poder reiniciar la semana, para poder quitarme un gran peso de los hombros. A ver, revisemos una vez más. Limpiar el baño de Sofía, listo. Limpiar la habitación de Sofía. Lavar mis paños de microfibra. Para reiniciar mi semana también me gusta dejar comidita lista para unos 2 o 3 días. Pero de verdad que el día de hoy, el día de ayer no me dio tiempo para absolutamente nada. Pero ¿qué les parece si en uno de los próximos videos nos ponemos a cocinar? Hacemos varias recetitas para dejar listas en el refrigerador y así cocinar menos durante la semana. Eso también sería una buena carga que quitarme de los hombros. Pero bueno, yo quedo feliz con esta rutina del día de reinicio. Y con esta actividad de limpiar mis paños de microfibra termino todo lo que estaba en mi lista de pendientes. Luego de que se terminen de lavar, los pongo en la secadora. Pero si quieres desinfectarlos a profundidad, déjalos secando al sol. Ese sol picante es lo máximo para desinfectarlos y muchísimo mejor de esa manera. Pero bueno, aquí no hay sol. El día más gris no podría estar. Espero que te haya gustado este video, que te haya motivado, que hayas tenido un rato agradable conmigo. Esa es mi finalidad, que nos acompañemos en todo esto de ser mamás, amas de casa, que no nos sintamos solas. Ustedes también me acompañan muchísimo a mí y estoy bastante agradecida. Si así lo fue, no olvides regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Estoy subiendo videos todos los lunes, así que por aquí te espero el próximo lunes. Y bueno, en este momento salgo corriendo porque tengo que ir a hacer unas diligencias antes de recoger a mi hija. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!